Bueno, jo soc na Maria. Moltes gràcies per convidar-me, tant en Àlex com en Sergi. Realment és un gust poder tornar a Silla i veure com s'estan fent aquest tipus de coses, aquest tipus d'invents. Jo vaig partir quan tenia 17 anys, però sempre m'agrada molt tornar. Llavors, avui vull xerraré un poc més d'investigació, com si intel·ligència artificial arriba a la robòtica i què podem fer a partir d'aquí. Un poc perquè sabíeu, jo soc de Menorca, de Ciutadella, vaig estudiar a la Politècnica, vaig fer enginyeria física i matemàtiques i vaig començar a fer programació, un poc també pel meu compte, i d'aquí vaig començar robòtica. Vaig fer la carrera amb la CEFIS i després vaig anar a MIT, que està a Boston, en el grup de Ncube Lab, on fèiem robòtica, bàsicament. Vaig fer ja el doctorat en robòtica i ja ara, bueno, amb unes quantes beques, i ara estic a Google DeepMind a Londres. Dit això, no com a començar. Jo m'importa la robòtica perquè crec que és un problema molt interdisciplinar, però també crec que és un problema molt fonamental que pot tenir un potencial molt gran. Però ara mateix, si vosaltres aneu a una fàbrica que té robots, vos trobareu una cosa com això. Robots molt potents, molt precisos, saben fer moltes coses, però a la vegada hi ha un problema. I és que tens un robot que sap fer una cosa i no sap fer més que això. Que vols que faci una altra cosa? A vegades s'arriba al punt que has de tirar el robot, en compres un altre i l'instal·les perquè te pugui fer la nova cosa. Tenim un problema d'adaptació. Jo el que voldria, és una analogia que vos vull fer, és que els nostres robots siguin un poc com els nostres mòbils. Si penseu, el nostre mòbil té un munt d'aplicacions i això el que realment vol dir és que pot fer moltes coses. I no només en pot fer moltes coses, sinó que si ho penseu, les fa molt millor normalment que el que empràvem antes de tenir el mòbil. Clar, un robot voldríem un poc el mateix, no? Que bàsicament el nostre robot pugui fer moltes coses, però que les faci bé. Però que no m'ho serveix un robot que una de cada 10 vegades m'ho rompi una tassa, m'ho rompi un plat. Llavors, amb aquesta idea, com fem investigació per arribar aquí? Llavors, jo crec que hi ha dos axes. I nosaltres la investigació que fem és amb aquests dos axes. Un d'ells és la precisió, fer-ho bé, que sigui de manera que hi podem creure que realment funcionará. Me voy a mover ahí a castellano para que todo el mundo me entienda. La otra parte es la generalidad, que se adapte, que le das una nueva tarea, que viene a tu casa, que nunca la ha visto y funcione, porque eso realmente es un gran reto. Entonces, hay muchas maneras realmente de movernos en estos dos ejes. Queremos llegar aquí. La pregunta es cómo. Hay exponencialmente maneras. Yo creo que tenemos que ir por el medio. Si nos olvidamos de la componente, nunca llegaremos arriba. Y ya dicho esto, os voy a dar un poco cómo ha sido mi investigación, moviéndome un poco por este eje. Vamos a empezar por lo que era el Amazon Robotic Challenge. Se trataba de usar inteligencia artificial para coger objetos, ni más ni menos. Estamos en 2017, hace ya un par de tiempo. ¿Y cómo funcionaba esto? Y esto fue revolucionario, coger un objeto. Y la idea es la siguiente. Tenías una bandeja con objetos que el robot nunca había visto, son nuevos, ¿vale? Un poco difícil. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo sacas todos? Así de simple, la robótica en 2017 estaba a este nivel. Nosotros en MIT hicimos este robot complejo, con una gran mano, muchas cámaras. Os quiero explicar un poco cómo funcionaba. Aquí lo ves en acción. Tuvimos la suerte de que nos fue muy bien, ganamos el concurso y lo único que hacía es, a veces usaba succión y a veces usaba una mano, la vamos a ver creo que pronto, para coger los objetos. Bueno, lo voy a parar ya porque si no estamos aquí, la va a vaciar, me podéis creer. Vale, ¿cómo funciona? 2017, no hay grandes modelos, no hay ChatGPT, pero ya tenemos redes neuronales. Y lo que hacemos es, cogemos imágenes y hacemos una pregunta muy sencilla. Si voy a succionar, como con una aspiradora, ¿dónde lo tengo que hacer? Pues tú básicamente tienes una neural network que te dice, aquí, donde está más brillante es donde queremos ir y succionar. Que yo ahora quiero coger con los dedos del robot. Muy sencillo. Cojo otra vez esta imagen, que es un mapa con profundidad, lo voy moviendo y básicamente me va diciendo, para cada orientación de cómo lo vas a coger, aquí es donde deberías ir. Hacemos lo que tiene más probabilidades, te dice que es allí, va el robot y dice, vale, pues te lo cojo. Y así es como funcionaba. Y funcionaba muy bien. Hasta el punto de que de este proyecto salieron dos empresas. Una es una startup, XYZ Robotics, que a día de hoy sigue funcionando.
ya lleva un recorrido muy bueno. Y luego es ABB, que es una empresa muy grande, que nos cogió nuestro sistema y lo puso a comercializar en sus propios planes de desenvolvimiento. Entonces, otra vez, veis que de un concurso salió algo que realmente funcionaba, aunque fuera muy sencillo. Pero claro, estamos un poco al inicio, ¿no? Y ahora lo que quiero hacer es hablaros de otro problema, porque pensamos, ¿qué viene ahora? ¿No? Nos faltaban muchos componentes. Te vas a la industria, porque al final la investigación por su cuenta puede funcionar, pero funciona incluso mejor cuando la combinas con la industria. En la industria tiene este problema. Esto es un kit. Y tu pregunta es, te voy a dar objetos, ponlos en el kit. Ahora no solo los cojo, los tengo que poner de forma ordenada, precisa en un sitio. ¿Cómo hacemos esto? Pues ahora mismo vas a una empresa, lo hacen a mano. Y aquí es la persona, coge el objeto, lo reorienta y lo pone en su sitio. Queremos que la robótica nos pueda ayudar para hacer esto mucho más sencillo, mucho más adaptable, pero siendo precisos. Entonces, usamos tacto, tacto nos da precisión, y desenvolvemos este sistema. Ahora estamos a 22, pasaron un par de años. ¿Cómo funciona? La idea es muy simple. Tenemos simulación y en simulación vamos a aprender a hacer las cosas. ¿Qué hay que hacer en este caso? Coger un objeto, saber dónde está y ya finalmente ponerlo en su sitio. A veces usaremos el otro brazo para reorientarlo. No voy a daros todas las ideas de cómo funciona, pero la parte importante es que con simulación conseguimos la precisión que no podríamos solamente en real, porque en real, con esos robots, tardaríamos mucho tiempo en conseguir los datos que hacen falta para entrenar nuestra IA. Pero os quiero enseñar que realmente si pones ingenio, pues las cosas pueden funcionar. Y ese es el sistema que conseguimos, donde veis que coge los objetos, entiende dónde están y como sabe dónde está, puede decir cómo colocarlos de forma muy precisa. El último, vais a ver que usa el otro brazo para colocarlo en la posición correcta. Pero es lento, no nos engañemos. Eso aún no está listo para industria, pero hacemos progreso. Entonces, y a partir de aquí, creo que esto va a salir un poco raro. Yo me voy a Google y vamos a hablar ahora muy brevemente de RoboCat, porque quiero que penséis que cuando uno está en un laboratorio pequeñito, hace las cosas a pequeña escala, con un robot. Se me rompía ese robot que os he enseñado y yo me quedaba sin tesis doctoral. Pero ahora nos vamos a Google, donde las cosas son a escala. Y ahora voy a hablaros un poco de lo que es RoboCat, que la idea básicamente es, quiero con un agente, con una IA, poder controlar un montón de tareas y con muchos robots, pero ser simplemente un solo modelo que haga eso. De hecho, María os ha enseñado un poco de estas imágenes antes. Aquí veis un poco, para que veáis los robots. Hay diversos robots, aquí hay un tipo, otro tipo, por aquí hay otro, muchas tareas. Y lo que queríamos entender es qué hace falta para conseguir esto. Porque al final en tu tarea, un robot que te corte zanahorias no te sirve. Quieres una cosa que sepa hacer muchas cosas. Y os quiero explicar un poquito cómo funcionaba esto. Como os he dicho, RoboCat, que es como le llamamos, tiene que funcionar para varios robots y para varias tareas. Y entonces, ¿cómo conseguimos esto? Hay un ciclo. Y os voy a explicar cómo funciona este ciclo de aprendizaje. La parte 1, la que todos sabéis, datos. Vamos a asumir que tenemos muchos datos robóticos. Asumimos. Cuando tenemos esos datos robóticos, entrenamos un modelo, que es RoboCat. Y en este caso, básicamente, como se dijo, va a saber ya solventar pues, las tareas y los robots que están dentro de ese conjunto de datos. Y eso lo hacemos con un transformer, con un modelo muy grande, como ya sabéis, la receta que usamos a día de hoy. Y el tema está luego en que queremos conseguir más datos. Y para ello lo que hacemos es vamos al robot, cogemos a personas y decimos, hazme tú la tarea, unas cuantas veces, bastantes, pero no muchas. Y ellos nos consiguen datos con teleoperación. Una vez los tenemos, hacemos una cosa que es fine-tuning. Adaptamos un poquito el modelo. Le decimos, mira, te he conseguido unos cuantos datos, me voy a coger el modelo grande y lo voy a adaptar un poquito para que aprenda simplemente de esos. Eso es más rápido, es menos costoso. Y ahora lo que puedes hacer es decir, vale, robot, hazlo tú. Lo que ellos han hecho, te he adaptado un modelo para que lo puedas hacer tú. El robot lo hace. ¿Qué pasa? Que el robot es gratis, entre comillas. Lo puede hacer muchas más veces. Te genera más datos que se van allí. Y ahora aquí tienes un ciclo de aprendizaje donde puedes ir cada vez aprendiendo más y más datos para nuevos robots, simplemente
con la ayuda de gente que te consiga unos cuantos ejemplos para la tarea. Eso está muy bien, pero no es el santo grial. Entonces, eso pasó en 2023, hace ya un año. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora hemos hecho una cosa que le llamamos demostrar. Los nombres no os fijéis mucho en ello, pero la idea es que vamos a usar simulación. ¿Os acordáis antes que os dije que usamos simulación para conseguir precisión en el kitting? Ahora haremos lo mismo, pero a gran escala. Porque lo que queremos realmente es que en este ciclo, esta parte es el bottleneck, es la parte que nos impide ir a gran escala, porque tenemos que tener gente delante del robot haciendo una simple tarea. Y eso se puede hacer una vez, se puede hacer dos, pero ¿cuántas tareas hay en casa? Hay miles, millones, muchísimas. Lo que queremos es poder usar simulación en esta parte. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues es simple. La idea es que ahora vamos a hacer teleoperación, pero en simulación. ¿Y eso cómo funciona? Es que es un videojuego. Cojo a alguien y le digo, mira, tú tienes este mando, mueves el robot y le haces hacer eso, pero tú lo haces en un ordenador en su casa. No se viene al laboratorio, lo hace en su casa, lo puede hacer cualquiera. Y nos consigue unos datos. De hecho, hacen falta muy pocos en este caso. Con 2 ejemplos, tiramos. Y entonces, los datos tienen esta pinta, por cierto, no son buenos. Esto es alguien que no tiene ni idea, que nos ha cogido esta... Tiene que meter lo amarillo aquí y le va a costar. Y de hecho está 5 veces más rápido de lo que debería. Pero bueno, la gente lo consigue hacer, entonces conseguimos los datos. ¿Y ahora qué hace? Usamos Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo, para mejorar los ejemplos que nos han dado. No iré en todos los detalles, pero el tema está en que creamos como un currículum para que el robot vaya de cosas fáciles a cosas difíciles y así va aprendiendo. Y entonces conseguimos, aquí hay algunos ejemplos, que el robot mejore. Vais a ver, ese es el que teníamos arriba, lo va a hacer mucho más rápido. Fijaros en este y luego si queréis en ese. Eso va a ser mucho más rápido porque ha aprendido con refuerzo. ¿Ves? Ya lo tiene. Y aquí está metiendo una cosa, nut and bolt. Está enroscando. Entonces, ahora tenemos estos datos. Nos falta una cosa. Los datos son en simulación, pero yo quiero que funcione en real. En simulación me da igual que funcione realmente. Y entonces lo que hacemos es una técnica que se llama Sim2Real, que básicamente consiste en 2 cosas. Hacer que la simulación se parezca a lo real, pero también, y esta es curiosa, añadir variaciones. Si yo creo que la física es 9.8 y le digo al simulador, la física va a ser 9.8, va a aprender con la física de 9.8. Pero si le digo 9.7, 10, 12, le va a costar más al robot aprender, pero va a poder ser más resistente a cuando haya cambios físicos que no se esperaba. Entonces, lo que hacemos aquí es añadir el coeficiente de fricción. Lo cambio un poquito. Esto de aquí que no tengo ni idea de cuánto vale, pues hago que pueda ser muchas opciones. Esa es la parte de variaciones que nos ayuda a que el robot sea mucho más robusto. Y ahora ya lo podemos poner en real. Y aquí tenéis otra vez el ejemplo. Simulación allí, esto es en real y lo transferimos. Se llama transferencia. Y aquí veis ya cómo tenemos el robot haciendo lo mismo en real. ¿Qué pasa? Que ahora ya tengo datos también reales que me son muy útiles para que otra vez vayan los modelos grandes y me ayuden a hacer robótica. Entonces, teníamos esto antes en RoboCAD. Ahora estamos más pensando en cómo usamos simulación, que es, entre comillas, mucho más gratis, no hay riesgo, lo puede hacer cualquiera desde su casa para mejorar la robótica. Os he explicado muchas cosas. Quería daros un poco la idea de cómo estamos en robótica. Hay mucho trabajo, pero tampoco hemos hecho muchas cosas. Hemos metido una cosa amarilla dentro de otra, pero hacemos progreso. Queda mucho por hacer. Pero a la vez creo que es importante ver esa idea de que como con la industria y con los avances que hacemos vamos informando a la investigación, porque una cosa va con la otra, van juntas de la mano. Y ya para terminar, quería hablar un poquito más en general de cómo la AI puede ayudar en la industria y cómo yo lo he visto pasar un poquito. Yo lo veo desde ojos de investigador, porque al final es donde yo he pasado muchos de mis años, pero también he ido viendo cómo proyectos llegan a la industria, llegan a la gente.
Entonces, creo que la cosa que para vosotros, cuando pensáis en IA y queréis aplicarla, hay dos cosas importantes. Una es qué problema es el que quiero resolver. Porque si uno empieza a hacer IA por el gusto, hacer un montón de cosas divertidas, pero nunca va a intentar hacer la cosa que realmente te hace falta, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es coger un objeto. El problema es hacer un kit. El problema es usar simulación. ¿Cómo consigo? ¿Cuál es mi problema? ¿Cómo llego allí? Entonces, la segunda para la inteligencia artificial es ¿dónde están los datos? Porque si yo no tengo datos, por mucho que tenga una idea brillante, me pueden faltar años. Entonces, siempre es muy importante cuáles son mis datos. De hecho, a veces hay que empezar por aquí. ¿Qué tengo? Porque si no tengo un problema y no tengo nada que hacer con él. Entonces, siempre fijaros en mi empresa, en lo que yo estoy haciendo, dónde están los datos, qué tengo, qué no tengo, qué podría tener si invirtiera un poquito. Yo lo que le digo a toda la gente, si puedes guardarte algo, guárdatelo porque nunca se sabe. Voy a dar dos ejemplos. Este es GraphCast. GraphCast es una cosa que hemos hecho en Google, no yo particularmente, pero conozco mucha gente en ese proyecto. GraphCast es predecir el tiempo, predecir huracanes, predecir tormentas. ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué Google hizo predicción del tiempo? Porque había los datos. Ellos empezaron aquí y decimos, ostras, hay datos. ¿Y si los usamos para resolver el tiempo con AI? Ahora mismo tienen el mejor modelo del mundo y lo están poniendo con las agencias para que si todo va bien el año que viene, pues esto ya esté completamente en producción si todo va bien. Otro ejemplo que a lo mejor algunos de vosotros sabéis, también de Google, le dieron el Nobel hace nada a la empresa, al CEO y otra persona, y pasó lo mismo. ¿Qué datos tenemos o cuál es el problema? El problema era, no sabemos predecir la estructura de proteínas. ¿Hay datos? Sí. Vamos a resolverlo. Y se resolvió. Y ahora mismo puedes predecir la estructura de una proteína, por tanto puedes hacer mejores fármacos. Totalmente aplicable y de hecho hay una startup dentro de Google que hace nuevos fármacos. Y ya para terminar, la investigación lleva tiempo. Los proyectos que aquí he hablado parecía o en un año, realmente son 2 años, 3 años, 4. Quien quiere investigar no puede hacer un proyecto de 6 años. Hay que dar tiempo a la investigación, pero con la IA yo creo que cada vez es más rápido, porque programar es más rápido, iterar es más rápido, probar cosas es más rápido. Y aquí mi recomendación personal, pero creo que María ya apuntaba esto, alguien quiere aprender a hacer inteligencia artificial, reproducid algo. Open source, React, por ejemplo, era un paper, un artículo, Archive está lleno, GitHub está lleno, coged una de estas y probadlo. Y luego lo mejoráis y pensad encima de ello qué se puede hacer. Yo creo que esto es la mejor manera de aprender. Y una vez tienes un poco las bases, qué problema tengo, qué datos tengo y ir haciendo. Y bueno, con esto termino ya. Espero haberos dado un poco la idea de cómo la investigación y la industria pueden ir de la mano. Y os animo a todos a seguir haciendo inteligencia artificial aquí en Menorca. ¿Alguna pregunta? Hola María. Haciendo referencia a la pregunta de qué datos tenemos, o sea, tú al robot lo entrenas con una red convolucional que solo reconozca imágenes, digamos, tú coges 2 personas que hacen la tarea, le haces una foto o un vídeo, no sé exactamente, y con eso entrenas el robot o ya estáis implementando otro tipo de redes. Nosotros, se me oye bien, ¿no? Lo que hacemos ahora mismo es cuando tú mueves el robot, guardamos las imágenes, pero también guardamos la posición del robot, como quien dice. Eso realmente es muy útil, ¿no? Si tú solamente ves, hay cosas que te pierdes, tienes que saber dónde están tus brazos. Eso, nosotros, aunque no lo atamos, eso lo usamos todo el rato, sabemos dónde están nuestros brazos, aunque no los veamos. Entonces, esa es la parte que nos guardamos y luego sí que usamos convoluciones para procesar las imágenes. Usamos redes neuronales mucho más pequeñas para la parte de donde están mis brazos, porque esos datos son muy pequeñitos, y eso ya luego tú lo pones en una cosa que sea recurrente, lo pones en un transformer o lo pones en el modelo grande que tú creas más preciso. Ahora mismo hay una cosa que se llama difusión. La difusión es, por ejemplo, tú empiezas de ruido y lo vas limpiando, entre comillas, hasta conseguir una imagen correcta. Pues cuando el robot tiene que actuar, puedes hacer un poco lo mismo. Empiezo de un ruido
y lo voy mejorando hasta que tengo la acción correcta a ir haciendo. Entonces, hay muchos métodos, yo no creo que haya uno correcto, pero sí que usamos muchas de las cosas que se están haciendo para otras cosas, no reinventamos la rueda. O sea, entiendo que se guardan pequeñas posiciones de tu brazo Sí, y su incremento, supongo, ¿no? En exacto, cada... Vale, exacto. ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. En el uso del entrenamiento, en la parte de datos, ¿usan datos sintéticos en algún momento? Y si los usan, ¿tienen alguna métrica, digamos, para evaluar cuando son datos sintéticos, qué precisión tienen con respecto a los datos que no son sintéticos? Gracias. Esa es una gran pregunta. De hecho, tenemos un equipo, entre comillas, que se dedica un poco a entender eso. Sí, usamos la simulación, es sintética. La simulación no es la realidad. Un agujero, no hay una separación entre una y la otra. La simulación o los datos sintéticos nos ayudan mucho porque son a escala. Podemos generar muchos de ellos, pero el hecho de que no sean verídicos, de que no se ajusten a la realidad, nos da un problema. Entonces, hay diversas maneras en las que podemos gestionar esa diferencia. Entonces, una cosa que estamos haciendo en el campo de la robótica, yo creo que pueden tener análogos en otras industrias, es si yo, por ejemplo, tengo mi robot en real, puedo ver eso cómo funcionaría en simulación. Vamos de los dos lados, de sintéticos a reales y de reales a sintéticos. Un modelo que funciona en real funcionaría en datos sintéticos y aquí te puedes hacer preguntas diferentes porque si no te funciona en el sintético, algo tienes mal en el sintético, porque el modelo real siempre te debería funcionar en el sintético, porque el sintético lo controlas tú. Entonces puedes ir a hacer ajustes en el otro sentido, no solo en cómo generas datos sintéticos, sino también en cómo los datos reales se ajustan a tu modelo sintético. Hacemos las dos cosas y realmente eso nos está ayudando mucho a entender qué problemas tenemos que no sabíamos simplemente mirando a datos sintéticos o a datos reales. A ver, yo me acabo de acordar de la pregunta en relación con los datos sintéticos. Esto, cuando decías que hacías recopilación de datos, de simulación, que esto lo podía hacer cualquiera desde su sofá, esto estamos hablando de un crowdfunding, qué cantidad de datos estamos hablando en este caso. Perfecto. En Google ahora mismo tenemos tanto crowdfunding como simplemente, en este caso, no tenemos la necesidad de escalarlo por dos motivos. Uno, porque algunas de ellas, no he entrado en detalles, las podemos generar sin ni siquiera un humano. Tenemos métodos muy sencillos que nos dan como la prueba y a partir de aquí vamos escalando. Pero también porque no hemos hecho a nivel de escala aún estos modelos, no nos ha hecho falta personas. Pero tenemos otros sistemas dentro de Google y dentro de robótica, donde, por ejemplo, el robot lo ha hecho bien, sí o no. Puedo ir yo y mirarlo, o puedo simplemente hacer un documento con instrucciones y enviar a alguien y decirle, mira, esas son las instrucciones. Si lo rojo está aquí, lo azul está allí, lo verde está allá, lo ha hecho bien. Y la persona te dice, aquí es cuando lo empieza a hacer bien. Entonces, eso sí que tenemos gente que nos lo hace y una vez nos lo ha hecho suficientes veces, entrenamos una inteligencia artificial para que ya lo pueda hacer sola. Entonces, sí, hacemos una parte crowd compute, que es simplemente gente que nos dé datos, pero cuando hay suficientes, otra vez ya creas un modelo que te pueda aprender a hacer eso. Entonces, combinamos las dos cosas. ¿Alguna pregunta más? Hola, una pregunteta. ¿Qué opinas de Optimus de Tesla? Sí, como que ya marketing y como que ya de real. Gracias. Mira, yo soy del pensar que la robótica en 2017 éramos muy poquitos, no éramos tanta gente como ahora y aún nos falta mucha gente. Entonces, para mí que Tesla haga robótica me parece genial, porque quiere decir más gente pensando en robótica y más gente entrando en el ámbito de hacer investigación, que realmente como en inteligencia artificial hay un montón de gente, en robótica somos menos. En ese punto, genial. Entonces, ya en el punto de a qué nivel están ellos y cuán bueno es el humanoide que tienen,
Lo que estamos viendo ahora mismo es teleoperación. Hay alguien detrás que está moviendo el robot. Entonces, lo que realmente valoramos no es la inteligencia, porque ahí no hay inteligencia, valoramos la parte de hardware, que también está funcionando esta teleoperación para que el control parezca reactivo, parezca sensible. Y yo creo que en ese sentido están haciendo un buen trabajo. Creo que es algo interesante. Creo que no es la parte complicada de la robótica, es una parte necesaria y por eso es muy bueno que la hagan. La parte importante es que el robot lo haga por sí mismo, ¿no? Que el robot realmente sea preciso, lo haga bien, sea adaptable, lo puedes llevar a cualquier sitio. Y yo creo que aquí aún no han demostrado lo que puedan hacer, pero creo que es genial que estén haciendo realmente un camino para llegar a ese punto. Creo que cuando pensamos en robótica hay que entender que la robótica no pasa de hoy a mañana. Hay que crear un laboratorio, hay que poner unos robots, hay que poner todo un sistema y eso lleva mucho tiempo. El hecho de que Tesla esté haciendo eso es muy interesante. El hecho de que Nvidia tenga robots también, muy interesante. Facebook tiene robots también, muy interesante. Yo creo que el hecho de que ya se esté viendo que hay un interés, que eso puede llevar a algún sitio, para mí es genial. Y no quiere decir que tengamos robots humanoides en 3 años, pero a lo mejor sí que tendremos ya la inercia para hacer un progreso que realmente sea aplicable. Los primeros sitios donde van a haber robots más independientes, más adaptables, siempre va a ser industria, porque en la industria hay aún un montón de problemas, incluso en Amazon, que todo es a escala, que tú puedes meter millones en una solución porque luego la pondrás en tantos sitios que te va a dar igual. Incluso allí tienen problemas que ni con la robótica los puedes solventar. Pero la inercia, eso de cada vez nos aceleramos más, que estamos viendo inteligencia artificial, yo creo que puede estar empezando en robótica. Y un buen ejemplo es Tesla, que se ha metido y realmente creen que eso puede llegar a algún sitio. Para mí, genial. Última pregunta. Última pregunta. Bueno, como amante de la ciencia ficción, de las novelas y todo esto, entre todas las ponentes habéis descrito una era de transición donde los humanos damos una aproximación de cómo es el mundo para que las máquinas lo entiendan. Entonces me gustaría saber tu opinión personal sobre si esos autores describían un futuro distópico, si nos acercamos a él, o realmente es un miedo irracional que tenemos sobre un invento que nos puede superar en intelecto y otras características. Ya, es una buena pregunta y yo creo que no hay una respuesta única. Te voy a dar mi opinión. Yo creo que el progreso, aunque se acelere, y se ha acelerado, eso es obvio, sigue estando bajo control y eso dudo mucho que se nos escape, porque al final el progreso es progresivo, vamos haciendo cosas poco a poco, ¿no? Al final ChatGPT no se nos ha ido de las manos y lo siguiente que va a aparecer tampoco se nos irá de las manos. Lo que sí creo que es muy interesante es que, sí, yo creo que hay maneras en las que los robots harán cosas que nos van a ayudar un montón, van a resolver problemas matemáticos que a lo mejor nunca nos habíamos planteado, que nosotros por nuestra cuenta no podríamos resolver. Entonces, la parte de muy inteligentes, yo creo que eso sí que tiene cabida. Creo que a la vez nos va a hacer que cosas sean mucho más fáciles. Hablaba con Antonia aquí en Menorca y me decía, yo ahora a mis hijos les cuento cuentos que los ha dibujado una AI. Eso es bonito y eso es nuevo. Tú antes, hace 10 años, mi madre o mis padres, hace 20 o hace 30, nunca pensaron en hacerme un dibujo con mis dibujos favoritos, con mis colores, porque eso no se podía hacer. Entonces yo creo que hay un montón de preguntas que, oh, me gustaría hacer esto, pero ni idea de dónde empiezo. Creo que eso realmente va a cambiar. Va a ser, quiero hacer una imagen de esto, la tengo. Quiero hacer un vídeo donde pase eso y luego esto, lo tengo. Quiero pensar cómo hacer esos métodos tal y cual, quiero leerme este documento, pero no tengo tiempo, me lo resumes, me fío de ti, quiero usar ese medicamento, pero no tengo ni idea de cuándo me lo tengo que tomar y por qué, y tengo esta herida aquí que tengo que hacerme. Entonces, preguntas que ahora era, ostras, qué pereza, me tengo que ir a un especialista, las tengo allí. Entonces, se va a abrir un campo de cosas que no podemos hacer, que ya podemos y vamos a poder aún más, que yo creo que eso es genial. Entonces, creo que va a haber un cambio en cómo pensamos, en cómo actuamos, en dónde están nuestras barreras de lo que se puede hacer. Y creo que eso sí que es algo que nos cuesta entender, pero que realmente está por venir, ¿no? Es decir, tengo una idea y sé cómo la puedo hacer pasar, y esto al menos no lo estamos pudiendo ir. Yo creo que eso va a ser muy interesante. Robótica queda aún por ver. Creo que los robots, si llegan
será muy interesante, pero queda mucho. Entonces, no os esperéis un robot sorpresa en vuestra casa haciendo cosas mágicas. Vais a tener una rumba y de una rumba vais a pasar a una cosa un poco mejor y luego un poco más y progresivo. Nos adaptaremos. Al final, nadie quiere una cosa disruptiva. Las empresas quieren una cosa que todo el mundo pueda usar. Porque cuando todo el mundo la puede usar, es más dinero, es más aplicación. Entonces, es progresivo, pero yo creo que la idea esa de voy a poder hacer cosas que antes ni me planteaba, yo creo que eso sí que está pasando y va a pasar aún más.